Dakizunez, gaurko Innobasqueren asteartea piramideren oinarriri buruz hitz egingo dugu. Hoy nuestro martes de Innobasque tiene que ver con la base de la pirámide. Y bueno, pues tenemos un programa que esperamos que os sea muy atractivo y muy interesante, muy completo, con diferentes voces, con diferentes perspectivas. Y vamos a tener varios ponentes. Entonces, vamos a empezar. Les voy a pedir a mi querido compañero Pablo Angulo, responsable de la dinámica transformadora del cuarto sector, que por favor pase a sentarse, junto con los autores del libro que también presentamos hoy, Fernando Casado y Pablo Sánchez. Por favor, si sois tan amables. A Pablo Angulo yo creo que lo conocéis muy bien, toda su trayectoria en estos campos de la innovación social. Y Fernando Casado y Pablo Sánchez van a hablar a continuación. Son los responsables del laboratorio base de la pirámide de Barcelona, que está ubicado en el ESTI de la Universidad Pompeu Fabra, pero que es un laboratorio, es el único que está en el Estado español y está vinculado a la red global de laboratorios base de la pirámide. Una red global que Stuart Hart empezó a poner en marcha y que realmente están haciendo una labor de análisis y de experiencias muy importantes. Entonces, en primer lugar, Pablo, Mercedes, Aurrera. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y sin muchos preámbulos, tal y como me ha presentado Paul, responsable de dinámica cuarto sector, dinámica transformadora cuarto sector de Innobasque, tengo 4 minutos, o sea que 4 ideas. Sucinto para que el programa tenga el desarrollo que merece la pena. Antes de esas 4 ideas, lógicamente, agradeceros a todas las personas que habéis venido. Primero, por venir. Segundo, por el interés que estáis mostrando viniendo por estos asuntos. Tercero, por las aportaciones que esperemos que hagáis hoy y que sigáis haciendo a la dinámica transformadora del cuarto sector y a los asuntos de BDP en particular. Sabéis que Innobasque es una alianza público-privada y que no haría nada sin las personas que representéis a las organizaciones socias. Y por último, también, además de las aportaciones, por el compromiso que espero que asumáis a partir de ahora, si no desde antes, mucha gente lo tiene ya asumido, con estos asuntos de base a la pirámide, negocios inclusivos y los temas de cuarto sector y de la innovación social en general. Dicho esto, las 4 ideas, que obligatoriamente van a ser bastante resumidas. La primera, yo considero que ahora mismo, después de los múltiples análisis que se están haciendo en todos los lugares del mundo, hay 2 grandes retos o 2 grandes grupos de retos a los que nos enfrentamos socialmente. El primero es el cambio brutal que se ha producido en el ámbito geopolítico-económico. Hoy los países llamados BRICS y los Águilas y otros están creciendo 4 veces por encima que los nuestros. Eso es importante. Ha cambiado el marco con la globalización, con la mundialización, y hay retos socioeconómicos. Los negocios, la actividad económica en general, querámoslo o no, se está moviendo en unas determinadas coordenadas. Y el segundo gran grupo de retos tiene que ver con lo que damos en llamar la triple sostenibilidad. Hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas en clave de una sostenibilidad que primero tiene que ser social, segundo económica y tercero medioambiental. Eso es evidente. Si atendemos a esta gran premisa de estos 2 grandes grupos de retos, pasamos a pensar que podemos responder a esos grupos de retos desde muchos ámbitos, pero sobre todo desde la innovación. Y la innovación, concretando, y para que no parezca el eufemismo de lo prosaico, que es competitividad, que es productividad, que es internacionalización, todo lo que queramos. Bueno, pues la innovación está ahí, no vamos a volver sobre ello, hay mucha gente que está predicando y bien sobre el asunto, pero nosotros la queremos hacer más presente, obviamente, desde Innobasque, y de lo mucho que hay que innovar para poder ser más competitivos, más productivos, internalizarnos mejor, etcétera, etcétera. Tercera idea, muy importante, vinculada a la innovación, y que tiene que ver con lo anterior, obviamente, es que la innovación a secas no. Nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por la innovación social, porque creemos que además, en función de muchos argumentos, la innovación social está en la base de todos los demás procesos. Y cuando digo esto de la base de los demás procesos, siempre lo resumimos últimamente en el área de innovación social mucho cuando hablamos en que difícilmente se va a poder acometer todo lo anterior con un poco de criterio y con seriedad si no pensamos en que hay 3 grandes cuestiones que están en la innovación social y que van a ayudar a repensar el capitalismo, van a ayudar a repensar las formas de trabajar, etcétera, etcétera, que son el que tiene que haber valores en las personas y de ahí llegaremos a responder a la triple sostenibilidad en general, que
que tiene que, además de haber valores, tiene que haber competencias en todos los sentidos, el saber producir, el saber hacer, el saber vender, el saber estar, etcétera, etcétera, y que tiene que haber organizaciones que lo sepan hacer y que lo sepan llevar a cabo, donde las personas, que siempre las ponemos en medio de todo, sean capaces de forma organizada de contribuir a esos objetivos. Dicho esto, hablando de valores, personas, organizaciones, ahí estamos recogiendo todos los grupos de interés que creemos que están representados en Innobasque y que nosotros queremos trasladar también a la figura de los grupos de trabajo de los ITALDE, porque esos grupos de interés, me niego a hablar del barbarismo que todos estamos pensando, los stakeholders, pues son los que van a contribuir de una manera compartida a co-crear lo que creen que tiene que ser el futuro desde ese punto de vista. Y ya bajando al último escalón, al último argumento, la innovación social es todo eso y más que no puedo explicar aquí por razones de tiempo, pero que a gusto explicaría, y lo concretamos en esa dinámica transformadora que no solo es muy próxima, sino que está en las entrañas, que es la que tiene que ver con el cuarto sector. Evidentemente aquí hay mucha gente en la sala que sabe muchísimo de lo que puede venir respecto a ese concepto y hay gente que sabe muy poco y hay gente que ignora lo que es ese concepto. Evidentemente también, valga la redundancia, estamos en fases de análisis respecto a todo eso que nos viene. Y no se trata de decir qué es esto y qué no es esto del cuarto sector, pero sí de alguna manera la opción, que es una importante opción desde el punto de vista de una dinámica transformadora y del proyecto transformador que quiere significar Innobasque, que es juntar tres grandes asuntos que creemos también que tienen que ver con todo lo anterior, con valores, competencias y con organizaciones, que tiene que ver con repensar el capitalismo, que tiene que ver con repensar los negocios y en ese contexto que he comentado de los grandes retos. Y eso tiene que ver con el asunto de la responsabilidad social empresarial y el diferente uso que muchas organizaciones ya están haciendo de ese asunto, la RSE, hasta dónde quieren llegar, por coherencia, por profundidad, por negocio, etcétera. Un asunto que es nuclear para nosotros, que es todo también lo que hay en torno al emprendizaje social, las empresas sociales. Hacer empresas sí, pero no toda, pero en buena parte hacerla con determinados planteamientos de fondo que pueden ayudar, insisto, a la triple sostenibilidad y a muchas otras cuestiones. Y por último el tema que nos ocupa, la base de la pirámide, que tiene que ver muchísimo, son todo primos hermanos con lo anterior, pero que al final de lo que se trata es, y termino con lo que he empezado del principio de los grandes retos, la internacionalización. El mundo es el que es ahora mismo y parece previsible por todas las tendencias y los esfuerzos prospectivos que hace todo el mundo que va a ser el que es, más allá de que descubramos no sé qué otras vidas en el universo. La internacionalización está ahí, el cómo se hacen hoy los negocios, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, está ahí, y la manera como nos mostremos en el mundo y sobre todo cómo vayamos abriéndonos al mundo, también a la hora de hacer negocios. Y si hablamos de negocios inclusivos y si hablamos de co-crear riqueza, actividad, etcétera, con esas otras partes del mundo y en qué claves, pues tendremos la pauta adecuada para ello. Y con esto acabo, porque en el fondo de eso se trata, de que hoy la opción es clara por parte de Innobasque de no empezar con la RSE, que ya es un tema más o menos trabajado y articulado en el conjunto del país y de las organizaciones, de no empezar con el aprendizaje social, donde en Euskadi tenemos una larga tradición, aunque ahora no le hemos llamado hasta ahora tan claramente aprendizaje social, le hemos llamado de otras maneras, economía social y solidaria, de muchas maneras, sino que empezamos con el tema que a priori para el conjunto de Euskadi y de la población es el más desconocido, que es el tema base de la pirámide, y es sentar las bases. Y desde ahí, desde donde planteaba al inicio la invitación, no solo a conocer, sino al compromiso que puede haber detrás de esto que a mí, más que de la base de la pirámide y las diferentes dinámicas que van a contar que ha surgido el concepto, me gusta lo de negocios inclusivos, porque negocios hay que hacer, siempre se han hecho, tenemos que seguir haciendo, pero que sean inclusivos, es decir, que incluyan al conjunto de la población y que lo hagan con determinados criterios de equidad y justicia. Muchas gracias.